Roma nunca supo que estaba muriendo. Eso es lo que hace tan extraordinaria la historia de Augusto. Que el mayor cambio político en la historia de Occidente antiguo ocurrió sin que casi nadie lo llamara por su nombre. Los senadores seguían reuniéndose, los cónsules seguían siendo elegidos, los tribunos seguían teniendo su tribuna. Todo parecía exactamente igual que antes, y sin embargo, Roma había dejado de ser Roma. O mejor dicho, había dejado de ser la república que sus ciudadanos llevaban siglos creyendo defender. La reemplazó algo completamente nuevo, un sistema que no tenía nombre, que nadie había diseñado del todo, y que sin embargo iba a durar casi 5 siglos. Un solo hombre lo hizo posible. Tenía 18 años cuando murió su padre adoptivo apuñalado en el Senado. 33 cuando se convirtió en el dueño indiscutible del mundo romano. 76 cuando murió en una cama, rodeado de los suyos, después de 40 años de gobierno ininterrumpido. Eso para un hombre de su época y de su profesión era casi un milagro. Porque los hombres que llegaban al poder en Roma tendían a morir de otra manera. Cayo Mario, Lucio Cornelio Sila, Pompeyo, Julio César. Todos lograron concentrar un poder inmenso. Todos terminaron mal. Y entonces llegó este joven de salud frágil, de aspecto ordinario según los testimonios de la época, que calzaba zapatos con suelas un poco más altas de lo normal para parecer más alto de lo que era, y lo hizo diferente. No proclamó nada, no se coronó, no se llamó rey, se llamó princeps, primer ciudadano. Y con ese pequeño y calculado gesto de humildad aparente, construyó el imperio más duradero de la historia occidental. Para entender la magnitud de su obra, hay que entender primero el estado en que encontró Roma al llegar. Y lo que encontró era una ciudad al borde del colapso, un sistema político agotado y una sociedad que llevaba casi un siglo desgarrándose a sí misma. La República Romana había sido una obra maestra de ingeniería política para su tiempo. Un equilibrio delicado entre el Senado, las asambleas populares y las magistraturas diseñado para una ciudad-estado, para una comunidad de agricultores guerreros del Lacio que decidía sus asuntos en el foro y enviaba a sus hijos a pelear en las colinas cercanas. Funcionó, y funcionó bien durante siglos. Pero Roma no siguió siendo esa ciudad pequeña. Roma se convirtió en el centro de un mundo, y ese mundo lo cambió todo. Las conquistas trajeron riqueza descomunal, pero la riqueza no se repartió de forma equitativa. Los grandes latifundios absorbieron las tierras de los pequeños agricultores. El trabajo esclavo, llegado en oleadas desde las guerras, desbancó al trabajador libre. La brecha entre los grandes propietarios senatoriales y la plebe urbana empobrecida se hizo cada vez más profunda, cada vez más peligrosa. Y encima de todo eso, las legiones, esas legiones profesionales que Mario había creado. Esas legiones que ya no eran ejércitos ciudadanos, sino máquinas de guerra leales a su general, se convirtieron en el verdadero árbitro del poder. Fue entonces cuando empezaron las guerras civiles. No una, no dos. Una cadena interminable de conflictos que duró casi 100 años. Los Gracos, asesinados en la calle. Sila marchando sobre Roma, la primera vez en la historia que un general romano dirigía sus legiones contra la propia capital. Mario y Sila. Luego César y Pompeyo. Luego los asesinos de César contra los herederos de César. Y finalmente, el último y más largo acto del drama, Octavio contra Marco Antonio. Imagina lo que significaba vivir en Roma durante esos años. Una generación que creció sin conocer la paz. Padres que habían peleado en el bando equivocado y perdieron todo. Hijos que no sabían si al día siguiente sus nombres aparecerían en una lista de proscritos. Esas listas, las listas de Sila, las listas del triunvirato, donde tu nombre escrito en una tablilla de cera significaba que cualquier ciudadano podía matarte y cobrar una recompensa por tu cabeza. Miles de personas murieron así, ejecutadas legalmente, sus propiedades confiscadas, sus familias destruidas. El propio Cicerón, el gran orador, el defensor de la República, terminó sus días con la cabeza cortada y las manos clavadas en la tribuna de los rostros, ese mismo lugar desde donde había pronunciado sus discursos más famosos. Cuando Octavio derrotó a Marco Antonio en la batalla de Accio, en el año 31 a.C., Roma llevaba demasiado tiempo sangrando. La gente no quería más ideales republicanos, quería paz. Quería saber que sus hijos no iban a morir en otra guerra civil. Quería que hubiera trigo en el mercado y orden en las calles. Y Octavio lo sabía. Lo sabía con una precisión casi clínica. La historia de Augusto se vuelve verdaderamente fascinante en el momento siguiente, porque lo que hizo a continuación no tiene precedentes en la historia antigua.
Pudo haber tomado el poder abiertamente, pudo haberse proclamado rey o dictador eterno, como había hecho César, su padre adoptivo. Y probablemente habría terminado como César, con 20 y tantas puñaladas en el cuerpo en algún corredor del Senado. Aprendió la lección. La aprendió perfectamente. En cambio, diseñó una obra de teatro político sin igual. En enero del año 27 a.C., entró al Senado y pronunció un discurso que dejó a todos boquiabiertos. Anunció que renunciaba a todos sus poderes extraordinarios, que devolvía el control de las provincias, los ejércitos y las leyes al Senado y al pueblo de Roma, que la república quedaba restaurada. Los senadores no sabían qué hacer. Algunos eran escépticos, lo veían venir. Otros se alarmaron genuinamente. ¿Volvería el caos si Octavio se retiraba? La mayoría, no obstante, hizo exactamente lo que él había calculado que harían. Le rogaron que se quedara. Le suplicaron que no abandonara el timón del Estado. Y Octavio, con la modestia estudiada de un actor consumado, cedió a regañadientes ante la insistencia del Senado. Nunca hubo en la historia una rendición de poder tan perfectamente falsa. Porque claro, Octavio no cedió nada. Conservó el control de las provincias donde estaban las legiones, es decir, el ejército completo. Se quedó con el poder tribunicio, que le daba inmunidad personal y derecho de veto sobre cualquier decisión del Estado. Se quedó con el imperium proconsular, que le permitía intervenir en cualquier rincón del imperio, y acumuló sobre su persona cargos, títulos y poderes que ningún romano había tenido jamás de manera simultánea, pero distribuidos de tal forma que ninguno de ellos, visto individualmente, parecía excepcional. El Senado, agradecido por no haber muerto, le concedió el título que lo definiría para siempre: Augustus, el Venerado. Tenía una resonancia casi religiosa, relacionada con los augures, con el favor de los dioses, con esa zona sagrada donde lo divino toca lo humano. No era rey, no era dictador, era algo nuevo que el latín ni siquiera tenía palabra para nombrar. Y luego eligió llamarse a sí mismo Princeps, primer ciudadano, primero entre iguales. El mensaje era claro para cualquiera que quisiera escucharlo. Estoy aquí con ustedes, no sobre ustedes. Comparto sus instituciones, respeto sus tradiciones, sirvo al Estado como todos los demás ciudadanos ilustres. Solo que resulta que tengo más poderes, más recursos, más legiones y más autoritas que todos los demás juntos. Barry Strauss, uno de los historiadores que más a fondo ha estudiado este periodo, lo describe con una precisión brutal. Del 42 al 30 a.C., Augusto luchó, mintió, engañó y pisoteó las leyes. Al convertirse en lo que en la práctica era un emperador, encontró la manera de adaptar las prácticas tradicionales de la Constitución romana a situaciones nuevas, pero cambiando por completo su significado. La curiosidad es que funcionó. Y no solo funcionó durante su vida, sino que el sistema que inventó sobrevivió durante siglos después de él. Una de las claves de ese funcionamiento fue su relación con el Senado. Augusto no destruyó el Senado, lo que habría sido un error catastrófico. Lo domesticó. Lo redujo de más de 1000 miembros a 600, expulsando a quienes consideraba una amenaza real. Convirtió sus carreras en algo que dependía de su favor. Los senadores podían seguir siendo cónsules, podían seguir siendo gobernadores, podían seguir teniendo su cursus honorum, su carrera de magistraturas, su orgullo aristocrático. Pero todo eso ocurría dentro de un marco que él controlaba. El Senado conservó su apariencia de poder, perdió su realidad. Existe un debate histórico genuino sobre hasta qué punto los propios contemporáneos de Augusto eran conscientes de lo que estaba pasando. Los escépticos, los que sabían que era teatro, existían. El historiador Tácito, que escribiría una generación después, lo veía con claridad fría. El Principado era una monarquía vestida con ropas republicanas. Pero muchos otros, quizás la mayoría, estaban dispuestos a aceptar la ficción porque la alternativa, otra guerra civil, era demasiado aterradora para contemplarla. Y hay historiadores serios, como Adrian Goldsworthy, que argumentan que incluso algunos de los que entendían el juego preferían participar en él antes que arriesgarse a desmantelarlo. El resultado fue un sistema que era, en palabras de las propias fuentes de la época, una monarquía que no se proclamaba como tal. Una república que seguía existiendo en los papeles, mientras en la práctica, todo el poder real había migrado hacia una sola persona. Una obra de equilibrismo político sin precedentes, sostenida por la personalidad excepcional de su creador y por el agotamiento colectivo de una sociedad que simplemente necesitaba descansar. Y en ese descanso, en ese espacio de paz que Augusto compró con su talento político, algo increíble comenzó a suceder. Roma,
liberada del terror de las guerras civiles, empezó a transformarse a una velocidad que ningún romano anterior habría podido imaginar. Y no solo en el sentido político, la ciudad misma cambió de cara. Se cuenta, y él mismo lo dejó escrito en sus Res Gestae, ese relato monumental de sus propios logros que hizo circular por todo el imperio, que encontró Roma construida en ladrillo y la dejó de mármol. No es solo una metáfora. El campo de Marte, que era un espacio abierto de entrenamiento militar, se convirtió en un conjunto monumental de templos, termas, teatros y pórticos. El foro romano recibió nuevas estructuras. Se construyeron el Ara Pacis, el altar de la paz, dedicado en el año 9 a.C., una obra de arte en piedra blanca que todavía hoy corta el aliento. Se erigió el mausoleo de Augusto, un edificio de dimensiones faraónicas que marcaba el monte de Marte como el centro simbólico del poder. Agripa, su mejor general y yerno, su hombre de confianza para los grandes proyectos, supervisó la construcción de 2 nuevos acueductos. El agua llegó a barrios que antes no la tenían. La distribución de grano a los pobres se volvió más eficiente. Se crearon los vigiles, algo parecido a una policía y un cuerpo de bomberos a la vez. 7 cohortes de libertos que patrullaban las calles y combatían los incendios que con tanta frecuencia arrasaban los barrios populares. Antes de Augusto, Roma era una ciudad enorme, quizás la mayor del mundo conocido, pero sin agua corriente suficiente, sin policía, sin bomberos, con calles que a menudo eran territorio de bandas organizadas y donde los incendios podían arrasar barrios enteros sin que nadie hiciera gran cosa por detenerlos. Augusto le dio a esa ciudad la infraestructura mínima para funcionar como una capital imperial. Y esa transformación urbana no era solo pragmática, era también profundamente simbólica. Cada templo restaurado, cada monumento levantado, cada calle empedrada era un mensaje. El mensaje decía: esto es estabilidad, esto es orden, esto es lo que obtienes cuando aceptas el mundo que hemos construido juntos. Y lo más inteligente es que el mensaje no lo gritaba nadie. Lo decía la piedra, lo decía el mármol blanco en las plazas, lo decía el agua fresca que llegaba a las fuentes públicas. La reforma también llegó a la sociedad en capas más profundas e íntimas. Augusto era perfectamente consciente de que una sociedad fracturada por décadas de guerra civil no solo tenía heridas políticas, sino heridas morales. La familia romana tradicional, el matrimonio, la descendencia, el orden de las generaciones, todo eso había sufrido durante los años del caos. Y él decidió legislar sobre ello con una audacia que hoy resulta asombrosa. La Lex Julia de Maritandis Ordinibus obligó a los ciudadanos adultos a casarse. Los solteros y los matrimonios sin hijos fueron penalizados económicamente, perdían derechos hereditarios, pagaban impuestos más altos. Las familias numerosas recibían privilegios. El adulterio, que antes era un asunto privado, se convirtió en un delito criminal. El esposo que supiera que su mujer cometía adulterio y no la denunciara y se divorciara de ella, quedaba él mismo sujeto a condena. La ironía profunda de todo esto es que la propia hija de Augusto, Julia, fue desterrada por adulterio repetido, y su propia nieta más tarde correría la misma suerte. El arquitecto de la moral romana no pudo controlar a su propia familia, pero eso no detuvo el proyecto. El mensaje seguía siendo el mismo. Roma no es solo poder político y poder militar. Roma es una forma de vivir. Una forma de organizar la familia, el tiempo, los dioses. Porque la reforma religiosa fue igual de ambiciosa. Augusto reconstruyó decenas de templos que habían caído en ruinas durante las guerras civiles. Rescató sacerdocios menores del olvido. Impulsó la celebración de rituales antiguos que nadie practicaba ya. Y en el año 12 a.C., cuando murió Lépido, el tercer hombre del triunvirato que había sobrevivido casi olvidado, Augusto tomó para sí el cargo de Pontifex Maximus, el máximo sacerdote de Roma, jefe supremo de la religión del Estado. A partir de ese momento, lo sagrado y lo político quedaron reunidos en la misma persona. Gradualmente, casi sin que nadie lo anunciara, fue surgiendo el culto imperial. En Oriente, donde los precedentes griegos y egipcios hacían más fácil la idea de un gobernante divino, los templos dedicados al dios Augusto aparecieron desde temprano, en Pérgamo, ya en el 29 a.C. En Occidente fue más lento, más discreto. Augusto no se proclamó Dios en vida. Tenía demasiado buen gusto político para eso. Pero su imagen proliferó como nunca antes había ocurrido con ningún romano. Estatuas en los foros públicos, bustos en los templos, su rostro grabado en las monedas que circulaban por cada rincón del imperio, desde Britania hasta el Éufrates. Un gusto de bronce que los cushitas del reino de Meroe robaron de Egipto en una incursión y enterraron bajo una escalera para que los pies de sus guerreros lo pisotearan eternamente.
Ese busto llegó hasta el sur de lo que hoy es Sudán. Eso dice algo sobre el alcance de la imagen de Augusto. Llegó tan lejos que sus enemigos en África encontraban sentido simbólico en humillarla. Su imagen, además, nunca envejeció. No en los monumentos oficiales. Los retratos de Augusto en mármol lo muestran siempre joven, siempre sereno, siempre con esa expresión de autoridad tranquila que los escultores habían aprendido a reproducir como si fuera un estándar enviado desde Roma. Porque probablemente lo era. Modelos enviados a las provincias para garantizar que el rostro del príncipe fuera siempre el mismo, siempre el correcto, siempre el que transmitía el mensaje adecuado. El propio Augusto entendía el poder de las palabras tanto como el de las imágenes. Por eso creó algo que no existía antes, una política cultural sistemática. El círculo literario que se reunía alrededor de su amigo Mecenas, ese aristócrata etrusco de gusto exquisito que se convirtió en el gran mecenas de las letras romanas, era mucho más que un salón de amigos con afición por la poesía. Era un proyecto. Virgilio recibió el encargo, tácito o explícito, de escribir la epopeya fundacional de Roma. La Eneida, compuesta entre el 29 y el 19 a.C., trazaba una línea directa desde Eneas, el héroe troyano, hasta Augusto. La providencia divina, el destino de Roma, la inevitabilidad del imperio, todo estaba ahí, envuelto en versos de una belleza que todavía hoy deja sin palabras a quien los lee en latín. Eneas sufre, pierde, carga con un mundo sobre sus hombros, pero avanza porque los dioses lo han elegido para fundar algo más grande que él mismo. El paralelo con Augusto era imposible de ignorar. Horacio, el otro gran poeta del círculo, escribió el Carmen Saeculare, el himno secular, por encargo del propio Augusto para los Ludis Saeculares, los Juegos Seculares celebrados en el 17 a.C., una ceremonia enorme que pretendía marcar el inicio de una nueva era, una edad de oro para Roma después de tanto dolor. El poema es oficialmente un himno religioso a Apolo y Diana. Es también, sin ninguna duda, un canto al orden augusteo, a la paz que el príncipe ha traído, a los valores que quiere ver reinstaurados. Había algo casi paradójico en todo esto. El hombre que había enterrado la República era también el hombre que financiaba la literatura más sofisticada que Roma había producido jamás. Bajo su sombra, y gracias a la paz que él había impuesto, florecieron algunos de los escritores más extraordinarios de la historia. No solo Virgilio y Horacio, también Ovidio, también Livio, también Propercio y Tíbulo. Era como si la energía que antes se había gastado en guerras civiles encontrara de repente un cauce diferente y corriera hacia los poemas, hacia la historia, hacia la filosofía. Y ese florecimiento cultural, ese derrame de talento y sensibilidad que llamamos la Edad de Oro de la literatura latina, era también un pilar del sistema augusteo. Porque el arte que celebraba a Roma celebraba también al hombre que la gobernaba. Y el hombre que financiaba ese arte sabía exactamente lo que estaba pagando. Todo esto, el edificio político, la reforma urbana, la legislación moral, el proyecto cultural, todo descansaba sobre una base que Augusto cuidó con una atención casi obsesiva: las finanzas y el ejército. Sin dinero y sin legiones, toda la arquitectura del poder se desmoronaba. El tesoro del Estado quedó nominalmente en manos del Senado, pero Augusto creó su propio fiscus, un tesoro personal alimentado por los ingresos de sus provincias, los tributos de Egipto, tierra que era prácticamente su propiedad privada, y los monopolios fiscales. Con ese dinero pagó a sus legiones, financió sus obras públicas, recompensó a sus veteranos y se aseguró la lealtad de los grupos que importaban. El ejército que heredó de las guerras civiles era un monstruo de casi 60 legiones, más de 200.000 hombres, imposible de sostener, políticamente peligroso. Lo redujo a 28 legiones. Cada legionario juró lealtad no al Estado romano, sino a Augusto personalmente. Fueron estacionadas en las fronteras, en los puntos de tensión del imperio. Y cada hombre sabía de quién dependía su paga, su equipo, su tierra al jubilarse. El ejército era, en la práctica, el ejército de Augusto. Augusto no construyó simplemente un sistema de gobierno, construyó un ecosistema completo en el que cada parte sostenía a las demás. El ejército garantizaba la paz permitía el comercio generaba riqueza, la riqueza financiaba las obras públicas y el arte, las obras públicas y el arte legitimaban al príncipe, y el príncipe controlaba el ejército. Un círculo perfecto, un mecanismo que se alimentaba a sí mismo y que, una vez en marcha, tenía una inercia propia tremenda. No por casualidad lo que vino después de Augusto, ese periodo que llamamos la Pax Romana,
Esos casi 200 años de relativa estabilidad que se extendieron desde su muerte hasta los antoninos fue posible precisamente porque él había construido los engranajes con esa precisión. Murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Tenía 76 años. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron una pregunta lanzada a quienes lo rodeaban. ¿Lo he representado bien? La vida, el papel, la comedia de la que él había sido autor, director y actor principal al mismo tiempo. Y antes de que respondieran, ya no estaba. Roma nunca fue la misma, no podía serlo. El sistema que Augusto había construido era demasiado sólido para desmoronarse con su muerte, pero también demasiado dependiente de una persona excepcional para funcionar igual sin él. Sus sucesores heredaron el sistema, heredaron los títulos, heredaron las legiones y el tesoro. Lo que no pudieron heredar fue la inteligencia política que lo había hecho posible. Tiberio era eficiente pero paranoico. Calígula, una catástrofe. Claudio, subestimado por todos y más capaz de lo que parecía. Nerón, un incendio lento que terminó por consumirse a sí mismo. Y sin embargo, el sistema sobrevivió a todos ellos. Esa quizás es la medida más exacta del genio de Augusto, que la arquitectura que levantó era más grande que cualquiera de los hombres que la habitaron después de él. Para comprender del todo la magnitud de esa obra, hay que mirar más allá de la política y los títulos. Hay que mirar los caminos y los puertos, el trigo y el dinero que circulaban por ellos, el aceite y el vino que viajaban desde un extremo del Mediterráneo al otro. Hay que mirar el sistema económico que la paz augustea hizo posible y que transformó no solo Roma, sino el mundo entero que la rodeaba. Los caminos lo cambiaron todo, no las batallas, no los discursos, no los decretos grabados en bronce, los caminos. Cuando Augusto tomó el control del imperio, la red viaria romana ya era impresionante, pero estaba fragmentada, mal mantenida en muchos tramos, interrumpida por los años de guerra civil. Él la convirtió en algo diferente, en un sistema nervioso, en una red de conexiones tan densa y tan eficiente que el mundo mediterráneo tardaría más de 1000 años en volver a tener algo comparable. No lo hizo de golpe, lo hizo con paciencia, con la misma paciencia calculada con la que hizo todo. Primero concentró el control de las vías públicas bajo su autoridad directa. Creó el cargo de Curator Viarum, el supervisor de caminos, cuyo trabajo era garantizar que las arterias principales del imperio estuvieran siempre en condiciones. Luego colocó en el centro del foro romano el Miliarium Aureum, el miliario de oro, una columna de bronce recubierta que marcaba el punto de origen de todas las vías del imperio. Desde ahí, simbólicamente, partía todo, desde Roma hacia el mundo, desde el príncipe hacia cada rincón del territorio. Y esos caminos eran algo que hoy cuesta imaginar en toda su magnitud, construidos para durar siglos, con capas de piedra, grava y mortero que podían alcanzar más de 1 metro de profundidad, pavimentados con losas de basalto o caliza en los tramos más importantes, elevados en el centro para que el agua de lluvia escurriera hacia los lados, con piedras miliarias cada 1000 pasos que indicaban la distancia a la ciudad más cercana, y con frecuencia el nombre del emperador bajo cuya autoridad se había construido o reparado ese tramo. Un mensajero imperial podía recorrer en un día una distancia que a pie llevaría una semana. Las noticias de una rebelión en Judea llegaban a Roma en días, no en meses. Una legión podía moverse desde el Rin hasta el Danubio con una velocidad que ponía nerviosos a los bárbaros del otro lado de la frontera. El tiempo y el espacio se comprimieron de una manera que las generaciones anteriores habrían encontrado casi sobrenatural. Pero los caminos no eran solo militares. Ese es el punto que se suele pasar por alto. Por esos caminos viajaban también los comerciantes con sus mulas cargadas de mercancía. Los médicos, los filósofos, los artistas que llevaban sus conocimientos de una ciudad a otra. Los administradores imperiales con sus archivos y sus decisiones. Los fugitivos, los peregrinos, los esclavos encadenados camino de un nuevo amo. Los veteranos licenciados que volvían a casa con su dinero y sus cicatrices. Toda la vida del imperio fluía por esa red de piedra gris bajo el sol del Mediterráneo. Y donde los caminos no llegaban, llegaba el mar. El Mediterráneo, bajo Augusto, se convirtió en algo que ninguna generación anterior había conocido, un espacio seguro para navegar. La piratería que durante siglos había hecho del comercio marítimo una actividad de alto riesgo, había sido liquidada por Pompeyo décadas antes, y Augusto mantuvo esa seguridad con una flota permanente estacionada en Miceno y en Rávena. 2 bases navales que cubrían los 2 extremos del mar, que patrullaban las rutas comerciales y garantizaban que el tráfico de mercancías pudiera moverse sin miedo a los ataques. El resultado fue una explosión comercial sin precedentes. Los barcos de grano partían de Alejandría cargados hasta los topes,
y cruzaban el Mediterráneo rumbo a Ostia, el puerto de Roma. Cada año unos 300 barcos hacían esa travesía, una cantidad de trigo suficiente para alimentar a la capital. Sin ese flujo constante, la ciudad se moría de hambre en meses. Sin esa seguridad marítima, el flujo se interrumpía. La cadena era frágil, pero Augusto la mantuvo intacta con una combinación de flota naval y control férreo sobre Egipto, esa provincia que era demasiado rica y demasiado estratégica para ser gobernada como las demás. Tan estratégica que los senadores tenían prohibido entrar en ella sin permiso expreso del príncipe. Egipto era, en cierto sentido, el corazón económico del imperio. No solo por el grano, por el papiro, sin el cual la administración imperial se hubiera paralizado, por el acceso al Mar Rojo y desde ahí a las rutas que llegaban hasta Arabia, la India y más allá. Marfil africano, especias indias, seda china. Todo entraba en el mundo romano a través de ese corredor que Augusto había convertido en territorio personal. El aceite de oliva viajaba desde la Bética, lo que hoy es Andalucía, en ánforas de barro que se amontonaban en los barcos hasta hacer que el agua del Tíber oliera a oliva cuando los cargamentos llegaban a puerto. El vino de la Campania, de la Galia Narbonense, de Grecia, circulaba por todo el imperio. La garum, esa salsa de pescado fermentado que los romanos echaban sobre prácticamente todo lo que comían, se producía en las costas de Hispania y llegaba hasta Britania y hasta Siria. Las cerámicas de la Galia inundaron los mercados orientales. El vidrio soplado de Siria llegó hasta los hogares más ricos de Roma. Era un mundo conectado de una manera que no tiene parangón hasta bien entrada la Edad Moderna. Y esa conexión tenía un precio, y ese precio era la paz. La pax romana no era solo una metáfora bonita. Era la condición material sin la cual el comercio no podía existir. Era la razón por la que un mercader de Gades podía hacer negocios con un importador de Antioquía, sin que sus barcos naufragaran a manos de piratas ni sus convoyes fueran saqueados por ejércitos en guerra. Augusto lo entendió y lo tradujo en símbolo con una precisión magnífica. El Ara Pacis, el altar de la paz, inaugurado en el año 9 a.C., no es solo una obra de arte. Es una declaración de intenciones tallada en mármol. Sus relieves muestran una procesión solemne, la familia imperial, los sacerdotes, los magistrados, todo en ese orden perfecto y tranquilo que el arte augusteo había convertido en su sello. Y en los paneles laterales, la tierra fértil, los frutos abundantes, los niños rollizos, la naturaleza desbordando riqueza y generosidad. La paz no como ausencia de guerra, la paz como prosperidad, como fecundidad, como el mundo natural respondiendo con generosidad al orden que los dioses y el príncipe han establecido. Era también una mentira hermosa, porque mientras esos relieves eran cincelados, las legiones seguían peleando en Germania, seguían muriendo en los pantanos del norte, seguían aplastando rebeliones en Judea, en Panonia, en Dalmacia. La paz que el Ara Pacis celebraba era real para Roma y para las provincias pacificadas. Para las fronteras era otra cosa. Y esa tensión entre la imagen y la realidad, entre el mármol tranquilo del altar y el barro ensangrentado de las fronteras, era una de las grietas silenciosas del sistema augusteo. Una de las contradicciones que el príncipe había aprendido a administrar pero no a resolver. Porque el imperio necesitaba expandirse para financiarse, pero cada expansión creaba nuevas fronteras que había que defender. Y defender las fronteras costaba dinero, y ese dinero exigía más territorio. Era un ciclo que Augusto conocía bien, y fue él quien decidió ponerle un límite, al menos en el norte. Después del desastre del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, cuando Arminio y sus guerreros germanos aniquilaron 3 legiones romanas completas en una emboscada entre los árboles, Augusto abandonó el sueño de expandirse más allá del Rin. Cuentan que en sus últimos años, en sus peores noches, se levantaba a gritar en la oscuridad de su cuarto: «Varo, devuélveme mis legiones». 3 legiones. 18.000 hombres, quizás más, diezmados en pocos días en un lugar que los romanos nunca pudieron pacificar del todo. Ese momento marcó el límite. El imperio tenía sus fronteras, tenía su tamaño, y dentro de ese tamaño la maquinaria funcionaba. El dinero circulaba, el grano llegaba, los caminos se mantenían. Pero afuera, en los bordes, el mundo no era el mármol blanco del Ara Pacis. Era barro, niebla y flechas que venían de entre los árboles. Dentro de ese mundo de mármol y circulación, de puertos y caminos y mercancías que cruzaban mares, había también voces. Voces que ponían en palabras lo que todo ese poder y toda esa paz significaban, o deberían significar, o quizás nunca podrían significar del todo.
La más grande de esas voces era la de Virgilio. Publio Virgilio Marón nació en el norte de Italia, en Mantua, en una familia modesta. Era tímido, reservado, nada que ver con el tipo de hombre que Roma admiraba en sus foros y en sus campos de batalla. Hablaba poco en público, prefería el campo a la ciudad, y sin embargo escribió el poema más importante que Roma produjo jamás, y probablemente uno de los más importantes que ha producido la literatura occidental en cualquier lengua. La Eneida tardó 11 años en escribirse. Virgilio la consideraba inacabada cuando murió. Dejó instrucciones para que fuera destruida. Augusto, con un pragmatismo que en este caso también era un acto de amor por la literatura, ignoró esas instrucciones y la publicó tal cual estaba. ¿Qué es la Eneida? En la superficie es la historia de Eneas, el príncipe troyano que huye de la ciudad en llamas con su anciano padre sobre los hombros y su hijo pequeño de la mano, y tras años de peregrinación y sufrimiento, llega a Italia y funda lo que será Roma. Es un poema épico a la manera de Homero, con batallas y amores e intervenciones divinas y héroes que sucumben y héroes que persisten. Pero debajo de esa superficie hay algo más oscuro y más honesto que la propaganda simple. Eneas no es un héroe alegre, es un hombre cargado, un hombre que ha perdido su ciudad, su mujer, varios de sus compañeros más queridos. Un hombre que en Cartago se enamora de Dido, una reina de inteligencia y pasión extraordinarias, y la abandona porque el destino lo llama hacia Italia, porque los dioses tienen planes para él más grandes que su felicidad personal. Dido se suicida. Eneas navega hacia el norte, y Virgilio no lo presenta como algo bueno. Lo presenta como algo necesario y terrible al mismo tiempo. Hay una lectura de la Eneida que incomoda a quienes quieren verla solo como propaganda augustea. Y en esa lectura, Eneas es también Augusto, el hombre que ha sacrificado su vida personal al servicio de algo más grande, que ha perdido amores, que ha cometido errores, que carga con el peso de un destino que no pidió. Y Roma es el resultado glorioso de ese sacrificio, sí, pero también el producto de sufrimientos reales, de pérdidas reales, de decisiones que tienen costos humanos concretos. Virgilio escribió para Augusto, con Augusto, dentro del círculo de Augusto. Y aún así consiguió algo que los propagandistas más torpes nunca logran: meter la sombra dentro de la luz. Meter la duda dentro de la certeza. Hacer que la grandeza de Roma tuviera un sabor amargo en el fondo, como esas salsas que combinan el dulce con algo que no puedes del todo identificar, pero que hace que el conjunto sea más verdadero. Ovidio es diferente, completamente diferente. Donde Virgilio es solemne, Ovidio es brillante y juguetón. Donde Virgilio pesa cada palabra con la gravedad de quien sabe que está construyendo algo eterno, Ovidio escribe como quien disfruta enormemente de su propio ingenio y quiere que tú también lo disfrutes. Sus Metamorfosis son uno de los libros más extraordinarios que ha producido la civilización occidental. 15 libros de poesía que narran las transformaciones de los dioses y los hombres a lo largo de toda la historia mítica, desde la creación del mundo hasta la apoteosis de Julio César. Mitos griegos y romanos entretejidos con una habilidad narrativa que todavía hoy funciona, todavía hoy atrapa, todavía hoy te hace querer saber qué pasa en el siguiente episodio. Pero Ovidio también escribió el Ars Amatoria, el arte de amar, un manual irónico y brillantísimo para seducir y ser seducido, lleno de consejos prácticos entregados con una sonrisa que no para nunca. Y ese libro fue, casi con certeza, uno de los motivos por los que Augusto lo desterró. El año 8 después de Cristo, Ovidio fue enviado a Tomis, en el Mar Negro, en los confines del mundo civilizado romano, un lugar que el propio Ovidio describió como un sitio donde hacía un frío insoportable y la gente hablaba dialectos que no entendía. Murió allí. Nunca le permitieron volver. Los motivos exactos del destierro siguen siendo un misterio parcial. Augusto mencionó dos causas: un poema, el Ars Amatoria, y un error, algo que Ovidio había hecho o visto sin denunciarlo, probablemente relacionado con el escándalo de la nieta del emperador. Pero la razón más profunda era otra. Ovidio no encajaba en el proyecto augusteo. El proyecto augusteo quería una Roma restaurada, una Roma de virtudes antiguas, de familias ordenadas, de matronas castas, de hombres íntegros. Y Ovidio escribía sobre el adulterio como si fuera divertido, sobre la seducción como si fuera un arte respetable, sobre los dioses como si fueran personajes de comedia que no podían controlarse a sí mismos. Sus metamorfosis transformaban el mito en algo vivo y carnoso y lleno de deseo, muy lejos de la dignidad marmórea que el régimen prefería proyectar. Su destierro fue un mensaje claro y brutal.
La libertad del arte tiene límites cuando el arte contradice el proyecto del príncipe. Y ahí está la grieta. Ahí está la contradicción que ningún mármol podía tapar del todo. Augusto construyó una edad de oro cultural, financió a los poetas, protegió a los escritores, creó el espacio de paz y prosperidad en el que el talento podía florecer. Y al mismo tiempo impuso límites a ese florecimiento cuando amenazaba con crecer en direcciones que no controlaba. La libertad que generó fue real, pero no era ilimitada. El espacio que abrió era amplio, pero tenía paredes. Y esas paredes, aunque no se veían siempre desde dentro, estaban ahí. En el destierro de Ovidio, en el silencio de ciertos temas que nadie tocaba abiertamente, en los poetas que aprendieron a decir en voz alta lo que el príncipe quería escuchar y a susurrar lo demás, en los versos donde la metáfora protegía. La edad de oro tenía el color del mármol blanco, pero el mármol, si miras bien, tiene venas oscuras. Y bajo esa superficie, bajo esa prosperidad circulante y esa cultura floreciente, y ese orden que tantos habían esperado durante tanto tiempo, empezaban a moverse cosas que el propio sistema no sabía todavía cómo nombrar. Las fronteras que sostenían todo el andamiaje económico, los caminos y el trigo y el aceite y la garum y las grutas que llegaban hasta la India. Esas fronteras exigían una atención constante, una presión militar permanente, unos recursos que nunca dejaban de consumirse. La maquinaria giraba sin descanso. Pero toda maquinaria, por bien construida que esté, tiene puntos donde el metal cede antes que en otros. Puntos que no se ven desde afuera hasta que ya es demasiado tarde para reforzarlos. La fractura más profunda, la más difícil de tapar, era también la más elemental: el problema de la sucesión. Augusto había inventado un sistema que dependía de un hombre excepcional, pero no había inventado una manera confiable de garantizar que el siguiente hombre también fuera excepcional. La República tenía sus defectos, sus deformaciones y sus violencias, pero contaba con algo que el Principado no podía tener: un mecanismo de renovación. Los cónsules duraban un año, los magistrados rotaban, el poder no se concentraba demasiado tiempo en las mismas manos. Era un sistema imperfecto, sí, pero su imperfección era también su salvaguarda contra la tiranía sostenida. El Principado no tenía nada de eso. Augusto lo sabía. Lo sabía con esa lucidez fría que lo acompañó toda la vida, esa capacidad suya para ver las cosas como eran y no como le gustaría que fueran. Pasó gran parte de sus 40 años de gobierno obsesionado con encontrar un sucesor, no porque quisiera morir pronto, sino porque sabía que sin un sucesor claro, todo lo que había construido podía convertirse en el detonador de una nueva guerra civil en el momento en que él cerrara los ojos. El problema era que los sucesores que eligió tenían la mala costumbre de morirse antes que él. Marcelo, su sobrino preferido, al que casó con su hija Julia y empezó a presentar como el heredero natural, murió de una enfermedad a los 20 años. Horacio le escribió un verso de luto que todavía duele cuando lo lees. Agripa, el mejor general que tuvo, el hombre que había ganado la batalla de Accio mientras Augusto estaba enfermo en la retaguardia, se convirtió en el siguiente candidato. Augusto lo casó con Julia después de la muerte de Marcelo, a pesar de que Agripa le llevaba a Julia décadas de diferencia. Tuvieron hijos, 2 niños a los que Augusto adoptó directamente, Cayo y Lucio. Los presentó en el foro cuando aún eran niños, como los príncipes del futuro, como la garantía de que el sistema continuaría. Cayo murió en Armenia a los 24 años. Lucio murió en Marsella antes de cumplir los 20. 2 muertes en 2 años. 2 golpes que Augusto encajó con la ecuanimidad pública que siempre mantuvo y que por dentro debieron dejarlo hecho pedazos. Al final adoptó a Tiberio, su hijastro, el hijo que Livia había tenido de su primer matrimonio. No fue una elección entusiasta. Tiberio era competente, era serio, era un buen general, pero era también taciturno, desconfiado, difícil de querer. Sus relaciones con Augusto habían sido complicadas. Hubo un periodo en que Tiberio se retiró voluntariamente a la isla de Rodas, en un exilio autoimpuesto que nunca se explicó del todo y que algunos historiadores interpretan como una ruptura silenciosa. Un hombre que se alejó porque no soportaba vivir bajo la sombra permanente del príncipe sin tener jamás luz propia. Tiberio gobernó después de Augusto. Gobernó bien durante los primeros años, con esa eficiencia gris que caracterizaba todo lo que hacía. Pero luego algo en él se torció. Se encerró en Capri. Dejó que Sejano, el jefe de la Guardia Pretoriana, manejara los asuntos desde Roma. El terror volvió. Las acusaciones, los juicios, las muertes.
El Senado, que durante décadas había aprendido a comportarse en los límites del teatro augusteo, descubrió que esos límites podían desaparecer de golpe cuando el hombre que los sostenía era diferente. El sistema que Augusto había construido revelaba así su talón de Aquiles fundamental. Era tan bueno como el hombre que lo ocupaba. Y los hombres que vinieron después eran muy distintos entre sí. Algunos capaces, algunos perturbados, algunos simplemente mediocres. Pero el sistema no tenía manera de filtrarlos. Una vez dentro, el príncipe era el príncipe, y punto. La ficción republicana que Augusto había mantenido con tanto cuidado tenía un costo que fue haciéndose visible con los años. Precisamente porque nunca se había llamado al sistema por su nombre real, porque nadie había establecido reglas claras de herencia y sucesión, cada transición de poder era en potencia un momento de crisis. Cada muerte del príncipe abría un paréntesis en el que el ejército, el senado y la familia imperial libraban una negociación que a veces era silenciosa y a veces era sangrienta. El año de los 4 emperadores, mucho más tarde, en el 69 después de Cristo, fue la demostración más brutal de esa fragilidad estructural. 4 hombres reclamaron el título en menos de 12 meses. El ejército del Rin apoyó a uno, el ejército de Oriente a otro, la guardia pretoriana a un tercero. Roma volvió a oler a guerra civil, exactamente lo que Augusto había dedicado su vida a conjurar. No duró tanto como las guerras que él había heredado, pero la posibilidad siempre estuvo ahí, latente, como una enfermedad que se controla pero no se cura. Mientras todo eso ocurría o se gestaba lentamente bajo la superficie, el hombre que había construido el sistema seguía ahí, envejeciendo, viendo cómo el tiempo hacía con él lo que había hecho con todos los demás. Augusto era enfermizo desde joven. Sus biógrafos lo describen como un hombre de complexión delicada, propenso a los catarros, que en invierno vestía varias capas de ropa, incluso en Roma, que se envolvía el cuello con pañuelos de lana, que alternaba temporadas de vigor aparente con periodos en que la fiebre lo derribaba durante semanas. Varios momentos a lo largo de su vida se creyó que moriría pronto, y sin embargo sobrevivió a casi todo el mundo que conoció. Sobrevivió a Marcelo, a Agripa, a su hermana Octavia, a Virgilio, que murió antes de poder revisar la Eneida, a Mecenas, a Horacio, que murió apenas 2 meses después que Mecenas, como si uno no pudiera existir sin el otro. Sobrevivió a Cayo y a Lucio. Sobrevivió a su hija Julia, que murió en el exilio al que él mismo la había condenado. Flaca y rota, después de años de destierro en una isla primero, y luego en una ciudad del sur de Italia donde se le prohibió usar el dinero que le enviaban para vivir con alguna comodidad. Esa última imagen merece detenerse. Augusto desterró a su propia hija, la única hija que tuvo, el único hijo biológico que llegó a adulto. La criatura a la que había criado con la rigidez que consideraba adecuada para una princesa romana, esa misma mujer que había sido casada con Marcelo, luego con Agripa, luego con Tiberio, en un matrimonio que fue infeliz desde el primer día, terminó sus días en el exilio decretado por su padre. Condenada por adulterio. Condenada por vivir de una manera que contradecía todo lo que él quería que Roma fuera. Suetonio cuenta que Augusto decía que tenía 2 hijas díscotas, Roma y Julia, y que tendría que aguantarlas a las 2. La ironía lo atraviesa todo. El hombre que legisló sobre la moral familiar tuvo la familia más disfuncional de Roma. El hombre que convirtió la fidelidad conyugal en una obligación legal tuvo una hija que lo humilló públicamente con sus escándalos. El hombre que puso en mármol la imagen de una familia ordenada y feliz, procesando en paz hacia los dioses, vivió rodeado de muertes, de exilios y de traiciones domésticas. Y en algún lugar dentro de todo eso hay un hombre, no el princeps, no el divi filius, el hijo del divino César. Un hombre que se levantaba por las mañanas y desayunaba pan con aceitunas o un poco de queso, según cuentan sus biógrafos. Un hombre de hábitos sencillos y casi austeros en lo personal, a pesar de la magnificencia que proyectaba hacia afuera. Un hombre que leía a sus autores favoritos en voz alta para combatir el insomnio, que jugaba a los dados con sus amigos cuando se relajaba, que coleccionaba piedras y fósiles curiosos. Un hombre que, en algún momento de sus últimos años, debió recostarse en alguna de las habitaciones de su palacio en el Palatino y mirar al techo y pensar en todo lo que había tenido que hacer para llegar ahí y para mantenerse ahí durante 4 décadas. Porque Augusto nunca habló de eso. Nunca, que sepamos, puso en palabras la parte más oscura de su historia. Las proscripciones del triunvirato, esas listas de condenados a muerte que él firmó junto a Marco Antonio y Lépido. Cicerón estaba en esas listas.
el gran orador, el defensor de la República, fue asesinado porque Augusto permitió que Marco Antonio lo pusiera en la lista, quizás como moneda de cambio, quizás por razones que nunca quedaron del todo claras. Hay historiadores que argumentan que Augusto negoció el nombre de Cicerón, que aceptó su muerte a cambio de proteger a otros, que fue una decisión política fría y calculada, como casi todas las decisiones de su vida. Puede que sea verdad. Puede que la única manera de entender esa elección sea dentro de la lógica brutal de las guerras civiles, donde cada movimiento era entre lo malo y lo peor. Pero eso no lo hace desaparecer. Y Augusto nunca habló de Cicerón en sus Res Gestae, ese texto monumental donde enumeró sus logros y sus generosidades y sus victorias con una precisión casi obsesiva. Cicerón no aparece, los proscritos no aparecen. La matanza de Perusia, donde ordenó ejecutar a prisioneros en el altar de Julio César deificado, tampoco aparece. Las páginas más oscuras de su llegada al poder fueron cuidadosamente omitidas del relato que él mismo construyó sobre sí mismo. Las Res Gestae son uno de los documentos más extraordinarios de la antigüedad precisamente por eso, por lo que callan. Por los silencios que lo llenan tanto como las palabras. Porque un hombre que llegó donde llegó haciendo lo que hizo, y luego escribió solo la versión que quería que la posteridad recordara, ese hombre sabía perfectamente que la otra versión existía, y eligió enterrarla. ¿La olvidó? Nadie puede saberlo con certeza. ¿La cargó? Toda su vida le sugiere que sí. No con culpa, probablemente. Augusto no parece haber sido un hombre torturado por la culpa en el sentido moderno, pero con la conciencia de que el precio de lo que construyó fue pagado por otros, que los cuerpos de las guerras civiles, los proscritos, las ciudades saqueadas, los prisioneros ejecutados, eran los cimientos sobre los que descansaba el mármol blanco del Ara Pacis. Y luego están los silencios más íntimos, las cosas que no dejó escritas en ningún sitio, pero que la lógica de su vida sugiere. La soledad del poder absoluto, que es una soledad peculiar y total. Puedes estar rodeado de gente y estar completamente solo, porque nadie puede decirte la verdad sin arriesgarse. Nadie puede disentir sin calcular primero las consecuencias. Nadie puede ser del todo libre en tu presencia. Livia, su mujer, fue su compañera durante más de 50 años. Pero Livia era también una política excepcional que jugaba su propio juego dentro del juego de él. Y la línea entre la intimidad genuina y la alianza estratégica debía de ser muy difícil de trazar desde adentro. ¿Hubo momentos en que extrañó la vida que no vivió? Nadie puede responder eso. Pero hay algo significativo en ese hombre de hábitos sencillos, que comía pan y aceitunas y coleccionaba piedras curiosas, que vivía en las habitaciones más pequeñas del palacio, mientras el edificio se volvía cada vez más monumental a su alrededor. Como si una parte de él insistiera en mantenerse humano dentro de la escenografía que había construido para ser algo más que humano. 19 de agosto del año 14. Murió en Nola, al sur de Italia, con 76 años. Livia estuvo junto a él. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron para ella. Livia, vive consciente de nuestro matrimonio, y adiós. Y luego, a los que lo rodeaban, esa pregunta sobre si había representado bien la comedia. Pero hay otro detalle que Suetonio menciona casi de pasada, y que merece escucharse despacio. Antes de morir, Augusto pidió un espejo. Se miró en él. Mandó que le arreglaran el pelo, y preguntó si parecía que su cara estaba compuesta, es decir, si tenía el aspecto sereno y digno apropiado para un final. Hasta el último momento, la imagen. Hasta el último momento, el control de cómo lo verían los demás. No como una vanidad superficial, sino como algo más profundo. El hombre que había pasado 40 años construyendo una representación del poder, que había entendido mejor que nadie de su época que gobernar era también, fundamentalmente, ser visto de cierta manera. Ese hombre quería que incluso su muerte fuera coherente con todo lo demás. Quería morir bien, porque morir bien era parte del papel. Y después de él, el mundo que había creado siguió girando. Siguió girando con una inercia que él mismo habría encontrado sorprendente quizás, porque las instituciones que había diseñado con tanto cuidado sobrevivieron a décadas de gobernantes muy diferentes entre sí. Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. 4 hombres radicalmente distintos en temperamento, en inteligencia, en cordura, y sin embargo el imperio siguió funcionando porque la maquinaria tenía su propia lógica, su propio peso. Los gobernadores de provincia seguían cobrando impuestos, los caminos seguían siendo reparados, las legiones seguían patrullando las fronteras, el grano seguía llegando de Egipto, las cartas imperiales seguían circulando,
El derecho romano seguía siendo aplicado en miles de tribunales desde Britania hasta Siria. El Mediterráneo seguía siendo el Mare Nostrum, ese espacio de circulación y conexión que la Pax Augustea había hecho posible y que el sistema imperial continuó protegiendo durante generaciones. Y algo más siguió: el modelo. La idea del princeps, del primero entre los ciudadanos que en realidad no era uno más entre ellos. Esa idea viajó hacia adelante en el tiempo de una manera que Augusto no habría podido anticipar del todo. Los emperadores que vinieron después no solo heredaron sus títulos, heredaron su manera de legitimar el poder. La conexión entre el gobernante y los dioses, entre la paz y la prosperidad, entre el orden político y el bienestar material. Esa conexión, que Augusto había articulado con una habilidad casi incomparable, se convirtió en el lenguaje del poder imperial durante siglos. Los Flavios la usaron. Los Antoninos, ese periodo de casi 100 años con Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, que Gibbon llamó la época en que la humanidad fue más feliz, la perfeccionaron. Incluso en los momentos de crisis del siglo III, cuando el imperio se fracturó y los ejércitos hacían y deshacían emperadores con una velocidad vertiginosa, el modelo augusteo seguía siendo el punto de referencia, el horizonte al que miraban todos los que querían restaurar el orden. Después llegó Constantino, y con él, algo que Augusto habría encontrado completamente inesperado. El imperio romano se volvió cristiano. La religión que sus gobernadores habían combatido en Judea, sin imaginar siquiera que llegaría a donde llegó, se convirtió en la religión oficial del Estado. Y aún así, incluso ahí, la huella del principado seguía visible. La manera en que los emperadores cristianos se relacionaban con la Iglesia, la manera en que mezclaban lo sagrado y lo político, la imagen del gobernante como mediador entre lo divino y lo humano, todo eso tenía raíces que llegaban hasta el año 27 a.C. Y más allá todavía. El nombre Caesar, que era el apellido familiar de Julio César y que Augusto adoptó como título, viajó a través de los siglos de una manera que desafía la imaginación. Kaiser en alemán, zar en ruso. Dos lenguas de pueblos que Roma nunca conquistó, que heredaron sin embargo el peso simbólico de ese nombre. Cuando el último zar de Rusia fue ejecutado en Ekaterimburgo en 1918, cayó también el último eco de una cadena de poder que se podía rastrear, si uno tenía paciencia y algo de imaginación histórica, hasta un muchacho de 18 años que heredó el nombre de su padre adoptivo asesinado y decidió que no iba a desperdiciarlo. Las palabras también viajaron. El latín que Augusto habló, que Virgilio convirtió en música, que Ovidio hizo brillar con su ingenio irresistible, ese latín se transformó durante siglos y se convirtió en el español que ahora mismo estás escuchando, y en el portugués, y en el francés, y en el italiano, y en el rumano. Cada vez que dices ciudad, o guerra, o paz, o ley, estás usando una palabra que pasó por Roma, que fue pronunciada en el foro, que circuló por los caminos empedrados, que fue escrita en algún despacho imperial por algún escriba que nunca imaginó que esas combinaciones de sonidos llegarían hasta aquí. La huella cultural fue quizás la más larga de todas. Virgilio no murió en el año 19 a.C., siguió vivo durante la Edad Media, cuando los monjes europeos copiaron sus manuscritos por pura belleza del texto, a veces sin entender del todo lo que copiaban. Siguió vivo cuando Dante lo eligió como su guía en el viaje por el infierno y el purgatorio, cuando le dijo: «Tú eres mi maestro y mi autor». Un poeta cristiano del siglo XIV usando a un poeta pagano del siglo I a.C. como su referencia más alta, su brújula literaria y moral. Eso no se planea, eso no se construye. Ocurre cuando algo es suficientemente verdadero, suficientemente humano, como para sobrevivir al desmoronamiento de todo lo demás. El poder que no se proclama como poder, la libertad que se concede como regalo desde arriba, el orden que se compra al precio de la espontaneidad, la grandeza que se edifica sobre silencios cuidadosamente mantenidos. Esas no son ideas del pasado. Caminan entre nosotros ahora mismo, con nombres diferentes, en ciudades que no se llaman Roma, habladas por voces que no hablan latín. Y cada vez que aparecen, en cualquier forma, en cualquier idioma, llevan dentro de sí el eco de un hombre que encontró Roma de ladrillo, la dejó de mármol y murió preguntando si había representado bien la comedia. La comedia sigue. El telón nunca bajó del todo.